A menos de 24 horas de la entrega del Premio Nobel de Paz, persiste la incertidumbre sobre el paradero de María Corina Machado. Desde agosto de 2024, la opositora se mantiene en la clandestinidad, luego de que el régimen de Nicolás Maduro la acusara de varios delitos, incluidos cargos por terrorismo. Aunque el fin de semana el Instituto Nobel confirmó que la líder asistiría a la ceremonia, fue cancelada la rueda de prensa prevista para este martes, lo que ha generado aún más dudas sobre su asistencia al evento. Por supuesto, entiendo que hay cierta expectativa sobre si la galardonada llegará. He dicho que estará aquí para las celebraciones. No sé cómo viajará ni cuándo llegará, pero sigo contando con que llegará a tiempo para las celebraciones. La ceremonia tendrá lugar en Oslo, donde ya todo está listo, con pancartas desplegadas a lo largo de la ciudad y la llegada de decenas de políticos de todo el mundo, entre ellos el presidente argentino Javier Milei y el panameño José Raúl Mulina, quienes fueron invitados personalmente por la opositora. Todo depende de cómo se desarrollen los acontecimientos, pero esperamos poder ofrecer una conferencia de prensa mañana, ya sea antes o después de la ceremonia. Pero, por supuesto, la ceremonia, la celebración del Premio de la Paz, el discurso de la galardonada es la prioridad absoluta. Edmundo González, actualmente asilado en España, fue una de las primeras personalidades en arribar este martes a la capital de Noruega. La última vez que se le vio en público junto a María Corina Machado fue en 2024. Familiares y allegados, entre ellos sus hijos y su madre, quien tuvo que abandonar Venezuela a principios de este año por motivos de seguridad, también arribaron al país europeo. Muy emocionados y muy orgullosos. Gracias. Estoy muy contenta. Y la recepción aquí en Oslo. Nada, no te escucho nada, se te está cortando. Ha sido estupenda. Y estoy con mis nietos y una gran parte de la familia. Y vamos a estar más felices todavía mañana. Su posible salida de la clandestinidad en medio de la creciente tensión militar con Estados Unidos genera dudas sobre el futuro del país caribeño. Y es que días después de ser galardonada con el Nobel de la Paz, en una entrevista con uno de los principales medios noruegos, la opositora se refirió a su posible salida del país. Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida. Hay que recordar que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró recientemente que de llegar a salir del país, Machado sería considerada prófuga. Y de otro lado, una reveladora carta dirigida a la Casa Blanca y escrita por quien fuera uno de los generales de mayor cercanía a Hugo Chávez, estamos hablando de Cliver Alcalá, se suma a las acusaciones de los últimos días sobre esos nexos criminales del régimen venezolano. Mientras tanto, Donald Trump vuelve a decir que los días de Maduro están contados. Juan Esteban Silva, en Washington, usted acaba de conversar además con el subjefe de gabinete del presidente Trump. ¿Qué le dijo sobre toda esta situación? Adelante. Paula, televidentes de Red Más, ¿qué tal? Yo los saludo desde la Casa Blanca. Mucha atención porque hemos tenido acceso aquí en Red Más a una nueva carta que llega desde una prisión federal en Maryland, firmada por Cliver Antonio Alcalá. Mayor general retirado, figura clave dentro de las fuerzas militares durante el gobierno de Hugo Chávez, que se entregó voluntariamente a la justicia de los Estados Unidos en Colombia en 2020 y actualmente cumple condena por vínculos con las FARC, nada más y nada menos. Pues desde prisión asegura básicamente cómo son esas operaciones de narcotráfico, de minería ilegal, de fraude electoral, de exportación de grupos criminales hacia otros países, incluyendo Estados Unidos, teniendo una cabeza muy clara y es Nicolás Maduro. Miremos algunos de los apartes a los que, repito, ha tenido acceso Red Más. Se menciona también a Jorge y Delcy Rodríguez y el rol de Nicolás Maduro exportando toda una organización criminal, un aparato criminal, según Cliver Alcalá, a otros países. Dos personas fundamentales en todo este entramado delictivo son los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. De visibilidad menor y calculada, son los verdaderos cerebros maquiavélicos detrás de los jefes de la corporación de carteles conocida como Cartel de los Soles. Ellos son los verdaderos controladores de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Nicolás Maduro, formado y entrenado en Cuba, utilizó estos esquemas delictivos desde las cárceles para fines personales, replicando prácticas aprendidas en ese país. El gobierno de Nicolás Maduro exportó esta organización criminal a otros países, incluyendo a los Estados Unidos de América. El oro y los diamantes funcionaban como un elemento clave en el mecanismo de lavado de dinero del narcotráfico, de lo que hoy se conoce como Cartel de los Soles.
Pero mucha atención porque también hay mención sobre Colombia en esta misiva que ha conocido Red Más. Miren ustedes. Me encuentro recluido en los Estados Unidos desde marzo de 2020 tras entregarme voluntariamente a agentes de este país en territorio colombiano. Este régimen venezolano tejió alianzas con las FARC que permitieron el paso de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, usando territorio venezolano como puente. El documento, televidentes de Red Más, les cuento, llega en medio de crecientes advertencias desde Washington. Hoy el presidente Trump, de hecho, ha vuelto a referirse a Nicolás Maduro, lanzando una dura advertencia, diciéndole que sus días están contados. So how far would you go to take Maduro out of office? I don't want to say that, But you want to see him out? his days are numbered. Mucha atención, televidentes de Red Más, porque tenemos respuesta directa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Hace muy pocos minutos tuve la oportunidad de preguntarle sobre esta declaración que veían ustedes de Maduro tiene los días contados, pero también ese premio Nobel de Paz que se le entregará a María Corina Machado mañana en Noruega. Esto es lo que nos ha dicho Miller. El régimen venezolano es culpable de narcotráfico a gran escala y esta administración ha dejado claro que combatir el narcotráfico y a los narcoterroristas es una prioridad de seguridad nacional. Como dato les quiero contar, hoy el secretario de Estado Marco Rubio, el jefe del Estado Mayor Dan Kane, el general, y también el secretario de Guerra Pete Hegseth le han entregado un nuevo informe al Congreso de los Estados Unidos. Se le ha entregado a un grupo llamado Gang of Eight, el Gang de los Ocho o el Grupo de los Ocho, donde hay un selecto grupo de legisladores que tiene acceso a información clasificada que incluye a líderes de la mayoría y de la minoría en el Congreso, de comisiones, por ejemplo, de inteligencia, de servicios armados, entre otros. Lo que nos cuentan las fuentes desde Capitol Hill es que se les ha entregado un detalle de esas operaciones que hemos visto en el Caribe y también en el Pacífico, muy cerca de las costas de Colombia. Es la información desde la Casa Blanca para Red Más. Juan Esteban Silva. Juan Esteban, gracias. ¿Qué va a pasar? Esa sigue siendo la pregunta. Mauricio, yo sé que usted no tiene la capacidad de ver el futuro, pero ¿usted qué cree? ¿María Corina sí va a aparecer en la ceremonia de entrega de ese premio? Dificilísimo saberlo, Paula. Cierto, es difícil aventurarse a dar una respuesta, pero uno se inclinaría más por el sí, porque es que esto sería asestar un duro golpe en medio del apoyo que tiene tan decidido de Estados Unidos en este momento la oposición venezolana a ese régimen de Maduro. En cambio, no aparecer ya dejaría como muchas dudas de nuevo. Sí, sin lugar a dudas, a estas alturas cualquier señal cuenta y la señal principal que mucha gente ha tenido presente es que llevamos ya varias semanas con la mayor movilización militar de Estados Unidos en América Latina, en el Caribe en concreto, en más de 60 años y no ha pasado mayor cosa con el régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, la gente va contando los días y va diciendo, ya se pasó la primera fecha en la cual se supone que Maduro ya no iba a estar, se supone que a final de año Maduro ya no va a estar. Es decir, las distintas metas volantes que se ha fijado el gobierno de Estados Unidos, por lo menos coloquialmente, frente a reporteros, etcétera, etcétera, pues de aquello nada, absolutamente nada. Por lo tanto, pues en ese pulso, en esa situación de un equilibrio inestable, porque claramente pues pasan los días y se va poniendo más caliente la olla, más caliente el fogón, cualquier hecho cuenta. Y esos hechos pues nosotros cumplimos con contarlos para ver para dónde se puede ir inclinando la balanza. Primer hecho, el que se conoció hace unos cuantos días que el gobierno de Nicolás Maduro le pidió ayuda explícita y deliberada al gobierno de Rusia para que lo apoyara militarmente. Hay que recordar que hace 4 años, en el año 2018, cuando hubo circunstancias similares, llegaron 2 bombarderos de Rusia y más de 1.000 militares de Rusia a rondar, a apoyar, a mostrar pues, que estaban aquí cuidando a Nicolás Maduro. En esta ocasión, ese llamado de Nicolás Maduro se dio hace más de un mes y por ahora puras declaraciones, ningún tipo de apoyo físico o militar de parte de Rusia. Dicen que está demasiado ocupada con Ucrania y que en esa situación confrontar directamente a Estados Unidos en el, entre comillas, patio trasero no sería una buena estrategia para lograr un acuerdo en Ucrania. Dicen también que se ha movido más Nicolás Maduro para buscar ayuda de China, que tampoco se ha movido hasta el momento. Punto número 1, para que ustedes lo pongan en esa balanza de equilibrio inestable. Punto número 2, la carta de Cliver Alcalá,
que dice que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez serían los verdaderos cerebros detrás del cartel de los soles. Eso no es un dato menor porque acuérdense ustedes que en las distintas opciones de negociación del gobierno de Nicolás Maduro con el gobierno de Donald Trump se ha hablado de que Delcy Rodríguez estaría al frente de una transición. De hecho, el New York Times, ni más ni menos que el New York Times, pero a todo el mundo le meten goles, sacó la semana pasada un reportaje en el que mostraba a Delcy Rodríguez como la moderada, con una tremenda foto de estudio, iluminada y qué sé yo, la moderada como una solución de transición frente a Nicolás Maduro. ¿Será que después de conocer las declaraciones de Cliver Alcalá de que ella está como uno de los cerebros del cartel de los soles detrás, sería la fórmula de transición? Pónganlo ustedes en la balanza. Y el tercer punto, sobre el que nadie se atreve a hacer apuestas: si mañana aparece María Corina Machado recibiendo el premio Nobel, como lo dice Paula, inclina la balanza un poco más para un lado. Si no aparece, la inclina para el otro. Así van pasando las cosas en medio de este equilibrio inestable y mañana estaremos nosotros, por supuesto, con los ojos puestos. Mauricio, sobre el tema de los tiempos y que pase algo, no que pase el tiempo y no pase nada, tiene usted razón en lo que decía. Mire, sobre eso leía yo un mensaje de Sandra Borda, que es una internacionalista muy conocida, muy preparada del tema, y ella decía algo parecido. Cuando más tiempo pase, menos creíble será la opción militar. En algún punto, todos asumirán que Washington no está dispuesto a actuar y con ello la disuasión perderá efecto. Es cierto, y Estados Unidos lo sabe. Entonces, si usted le suma esto y entonces que María Corina va a llegar y además a Donald Trump diciendo que los días están contados por segunda vez, algo tiene que suceder aquí. Así es, y llega el 31 de diciembre y se supone que alguno de los funcionarios del gobierno Trump dijo Nicolás Maduro no llega a final de año. Y final de año es pues con fiesta guapachosa y todo, y si Nicolás Maduro no se ha ido. Bueno, mañana muy atentos, crece la incertidumbre, es cierto.